distribuida. Como habíamos dicho antes, deben recordar, ya deben haber entendido la noción con todo lo que se ha explicado. Una base de datos distribuida no es más que un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales pueden estar distribuidas en diferentes ubicaciones lógicas y geográficas. La ubicación geográfica es fácil de entender. Estamos hablando de dos espacios físicos diferentes. Cuando hablamos de dos ubicaciones lógicas diferentes, estamos hablando, por ejemplo, de un servidor corriendo dos máquinas virtuales. Y estas se encuentran a su vez en ambos casos interconectados a través de una red de comunicaciones de algún tipo. Las bases de datos distribuidas tienen la capacidad de realizar procesamientos autónomos, los cuales les permiten ejecutar operaciones locales o también distribuidas. Es decir, ellas pueden acceder tanto a los datos que se encuentran en su propia ubicación como a los que se encuentran en otras fuentes de información. Tenemos entonces tres tipos de bases de datos normalmente que trabajamos. Tenemos la centralizada, la cual no es de tipo distribuido, y tenemos las bases de datos distribuidas de tipo replicado, fragmentado e híbrido. Vamos a explicar un poco cada una de ellas en este punto. Cuando hablamos de una base de datos centralizada, estamos hablando de un modelo muy similar al cliente servidor, en el sentido de que la base de datos está ubicada en un solo espacio y los usuarios están distribuidos alrededor de ella. Este modelo solo brinda la ventaja de tener procesamiento distribuido, ya que en sentido de disponibilidad y fiabilidad de datos no se gana nada. Aquí también tiene una gran ventaja desde el punto de vista de seguridad. Es más fácil garantizar la seguridad de una sola ubicación de datos que de muchas ubicaciones dispersas por todo el mundo. Como segunda clasificación, tenemos lo que son las bases de datos replicadas. Fíjense un poco en la imagen. Este esquema de bases de datos distribuidas de tipo replicado consiste en que cada nodo debe tener una copia completa de la base de datos principal. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en lo que es almacenamiento de información, ya que prácticamente cada uno de los nodos de las ubicaciones remotas debe tener la misma configuración de equipo que tenga el equipo máster, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada también en todas las copias. Tiene un alto costo en cuanto a lo que es escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas veces, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos es la máxima importancia. Entonces vemos que este modelo está centrado en sistemas donde se escriba pocas veces y sea mayormente dedicado a la lectura de datos, es decir, que haya poca modificación en el contenido de la base de datos para poder reducir así lo que es el trabajo de sincronización, porque cada vez que vamos a sincronizar hay que pasar todos los datos, por ejemplo, de la esclavo 1. Vamos a suponer que aquí hubo un cambio. Vamos a imaginar que en cada uno de estos hubo un cambio. X, Y y Z.
Entonces nosotros podríamos verlo así. Vamos a tener que pasar todos los datos de esta al servidor madre. Luego todos los datos de esta al servidor madre. Y después todos los datos de esta al servidor madre. Una vez que ya este servidor esté actualizado por completo, él devuelve los contenidos para unificar las versiones en todas sus copias espejo. Como pueden ver, este es un procesamiento que va a ser bastante grande, bastante engorroso de realizar, porque implica el movimiento de grandes volúmenes de datos en cada ocasión, porque estamos hablando de bases de datos completas. El segundo modelo es el de tipo fragmentado. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica lo que es la disponibilidad y la fiabilidad de los datos. Algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo es la granularidad de la fragmentación. La fragmentación se puede realizar de tres formas diferentes, que son las que tienen allí en pantalla: horizontal, vertical o mixta. ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, antes de explicar cada una de ellas, lo que significa es que el contenido de nuestra base de datos completa es repartido entre diversas ubicaciones, pero esa repartición puede hacerse de diferentes maneras según el criterio que hayamos establecido para tal fin. Una ventaja significativa de este esquema es que las consultas SQL también se fragmentan, por lo que su procesamiento es en paralelo, lo cual las hace mucho más eficientes. Pero se sacrifican los casos especiales, como el join y el producto. En general, los casos que involucren varios fragmentos de la base de datos son más complicados de trabajar. Vamos a ver ahora algunas características de la base de datos fragmentada. En primer lugar, debe ser completa. ¿Qué implica esto? Que para que la fragmentación sea correcta, debemos asegurar que si una relación R la separamos en varias subrelaciones, o si una base de datos R, mejor dicho, la separamos, por ejemplo, en este caso, en 4 bases de datos fragmentadas. Cada elemento de esta base datorial debe estar presente en alguna de estas bases de datos fragmentadas. Es decir, la suma de ellas debe constituir nuestra base de datos R. Dicho de otra manera, si yo tengo aquí cierta información, vamos a suponer que ABCD, en este caso debería haber aquí, por ejemplo, A. Va a poner que A y B, vamos a poner una fragmentación toda rara, no importa. Aquí puede estar B y D. Aquí puede estar A y D. Y aquí puede estar D y B. ¿Estará bien esa fragmentación? ¿Estará bien esa fragmentación? ¿Estará completa?
La C, profe. No está correcta porque nos está sobrando un elemento. Estamos perdiendo una porción de nuestra información donde lo que es el elemento C quedó en el aire, lo cual no es correcto en ningún momento. Entonces debemos garantizar que cada uno de los elementos contenidos en lo que es nuestra base de datos original esté presente al menos una vez en cada una de ellas. Esto es lo que habla la completitud. Por lo tanto, en algún punto de cada una de estas bases de datos debería estar presente alguno de los elementos para que todos aparezcan realmente. ¿Entienden este concepto? Sí, profesor. Entonces, Sí, profe. ajá. En segundo lugar, decimos que las bases de datos fragmentadas deben ser reconstruibles. ¿Qué implica esto? Que debemos tener la capacidad de hacer la operación inversa a la anterior. Es decir, que utilizando la información contenida en nuestras bases de datos fragmentadas, deberíamos ser capaces de construir la base de datos completa. Fíjense que en el ejemplo anterior dijimos que teníamos aquí AB, BD, AD y DB. Creo que era lo que había colocado ahorita. Si nosotros intentamos reconstruir la base de datos con eso, eliminando los duplicados, tendríamos una base de datos que contendría A, B, D. ¿Está siendo reconstruible realmente la base de datos en ese caso? No, profe. No, porque está quedando incompleta. Entonces nosotros debemos asegurar que haya por una parte las operaciones adecuadas para la reconstrucción de la base de datos y por otra parte que cuando la reconstruyamos no nos falten elementos. Aquí en cuanto a la parte de completa, vean que aquí lo podemos ver también gráficamente. Si nuestra base de datos está formada por las letras desde la A hasta la L, nosotros podríamos particionarlas repartiendo algunas de esas letras en cada una de nuestras bases de datos específicas. Y seguiría estando completa porque realmente tenemos las 12 letras presentes. Esto nos lleva a pensar especialmente en lo que son las formas horizontal. La última de las nociones nos dice que nuestra base de datos debe ser disjunta. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos trabajando con la base de datos, los fragmentos, si es de tipo horizontal, si un elemento está en una de las particiones, esta es la que estaba atrás, me adelanté aquí con la imagen, aquí está, lo que implica la parte de que los fragmentos deben ser disjuntos es que no puede haber, en el caso de una separación horizontal, no puede haber elementos repetidos. Recuerden que cuando hablamos de una separación horizontal, estamos hablando de separarlos en registros. Cada registro se refiere a una persona diferente. Y lo que se busca es que los datos de cada persona estén en una partición diferente de la base de datos dependiendo de la zona donde él esté ubicado en este caso. Esto es para el caso de fragmentación horizontal. Para el caso de fragmentación vertical, vean lo que sucede. ¿Qué diferencia tiene esa con respecto a la anterior? La letra C aparecen todos. Se repite. Exactamente. En el caso de la fragmentación vertical, es necesario que se repita el campo clave.
porque ese es el que va a permitirnos enlazar los diversos datos. Recuerden que aquí estaríamos particionando por columnas. Entonces, al particionar por columnas, debemos tener alguna manera de poder nosotros volver a unificar esa información, y esa manera es a través de lo que es nuestra llave primaria. Los demás elementos no se deberían repetir. Aquí en esta imagen se cumplió eso. Se está cumpliendo la parte de disjunta para un particionamiento vertical en esta imagen. Repito, es un particionamiento vertical correcto el que está aquí mostrado. Vean que las características es que solo se puede repetir el campo clave. Los demás valores no deberían repetirse. No, profesor, está mal. La B se repite en R1 y R2. Exactamente, eso es lo que quería que me dieran, por eso la puse así. La B está repetida, por lo tanto, este particionamiento vertical es incorrecto. Si todo se lo pongo correcto, ¿en qué momento les doy chance para pensar? Entonces, esto nos lleva a hablar precisamente de lo que son las formas de particionar nuestra base de datos que habíamos introducido ya hace rato y que ahora vamos a detallar. En primer lugar, tenemos lo que es el particionamiento horizontal. En este caso, la base de datos se fragmenta por registros. Por ejemplo, estos son los datos correspondientes a Freddy. Todos los datos de Freddy en esta partición. En esta partición los datos de Beltrán. Claro, no necesariamente tiene que ser los registros de una sola persona. Por ejemplo, vamos a mejor así no. Vamos a decir que en esta partición están los datos del proyecto integrador 1, que es mejor para verlo como grupo. En este están los de proyecto integrador 2. En este están los de proyecto integrador 3. Y en el otro pueden estar los de administración de bases de datos. Entonces, como pueden ver, este particionamiento horizontal reparte los datos de acuerdo a los registros. Inclusive aquí lo coloqué mal porque ustedes tienen en común dos cursos. Vamos a decir que esto es ciclo 5, ciclo 6, que ahí sí no creo que haya coincidencia, ciclo 7 y ciclo 8. Ahí sí, porque no creo que haya un estudiante que esté cursando dos ciclos al mismo tiempo. Entonces allí simplemente lo que se hace es particionar los datos completos. En ese grupo ustedes deberían tener todos los datos de ustedes, nombres, apellidos, notas, etcétera, dentro del ciclo en un solo conjunto. Y en el siguiente conjunto no deberían estar los mismos datos. Estamos trabajando de manera horizontal. Por ejemplo, otra forma de verlos. Supongamos que esta sea una lista de personas compuesta por n elementos. Si yo hago, y cada uno de esos elementos tiene tres datos. Tiene su DNI, tiene su nombre y tiene su nota, su calificación. Si yo hago una partición de tipo horizontal y son 100 datos, yo puedo separar, por ejemplo, las 10 primeras personas van para un particionamiento, las 10 siguientes para otro y las 10 siguientes para otro, pero todos tienen sus datos completos. Allí no hay unos que tienen menos datos que otros.
Vamos a añadirle aquí el sexo para que me sirva para el siguiente ejemplo. Entonces eso es lo que pasa con la partición horizontal. Simplemente lo que se hace es que, por ejemplo, se toma la primera parte y se guarda en una base de datos, y la parte de abajo se guarda en otra, y la de medio se guarda en una tercera base de datos. Por eso es que la llamo horizontal, porque vean la línea que hace el corte es de tipo horizontal. Ahora bien, cuando vamos a lo que es la partición vertical, sucede de manera diferente. Vean que en la partición vertical, los fragmentos son subconjuntos de los atributos con sus valores. En este caso, supongamos que teníamos lo mismo anterior: el DNI, el nombre, la calificación y el sexo, cada uno con su conjunto correspondiente de datos, donde nuestro campo clave es el DNI. ¿Cómo sería aquí la partición? Por ejemplo, podría ser donde en una puedo guardar DNIs y nombres, en otra puedo tener DNI con calificación, y en la otra puedo tener DNI con el sexo. Fíjense que realmente tengo datos diferentes en cada partición. El único dato repetido es lo que es mi campo clave. ¿Por qué? Porque si yo necesito volver a unificar los datos, ¿cómo los relaciono si no tengo un valor de referencia? Aquí, por ejemplo, las personas que tengan el mismo DNI vuelven a pasar para acá y se convierten en un registro completo. Eso se necesita para poder hacer luego la unificación de los datos. En el caso anterior, simplemente lo que se hacía era que se iba colocando los lotes de información uno debajo del otro, sin ninguna otra limitación, y ya. Pero en el caso vertical hay que ir mezclándolos de acuerdo a algún campo específico, porque si no, el desastre que se forma con nuestros datos es enorme. Por último, no, vamos a terminar aquí para ver hasta la mixta, creo. Mixta e híbrida, y pasamos al descanso entonces, muchachos, que ya estamos casi en donde nos toca al momento. Lo siguiente que tenemos que hablar es de la fragmentación mixta. En este caso la podemos considerar como una fragmentación doble. Fíjense que estamos haciendo los dos tipos de corte que ya habíamos establecido, tanto particionando por campos como por registros. Es decir, cada uno de nuestros fragmentos son más pequeños que los anteriores, porque son, por ejemplo, aquí, supongamos que este era, ¿cuál es el primer nombre? Freddy. Aquí tenemos para Freddy guardado en una base de datos solamente lo que es su DNI y su nombre y su calificación, por decir algo. Y tenemos aquí su DNI y su sexo. Vean que, como pueden ver, son porciones muy pequeñas. Claro está, esto no se usa nunca para un solo elemento. Estamos hablando de conjuntos grandes de elementos. En este caso podríamos decir que todo lo que sea el curso de proyecto integrador 1 lo metemos en los datos de sus calificaciones y DNI en una base de datos. En otra base de datos metemos lo que son sus nombres, direcciones y teléfonos, junto con su DNI para poder relacionarlo. En otra base de datos metemos lo que es su conducta, etcétera. Vean que estamos particionando al mismo tiempo de las dos maneras. Por último, para ir al... Una consulta. Dígame. Buenas noches.
Buenas noches, dígame. Uno, primeramente, esta tecnología, este tema de fragmentación de base de datos es algo contemporáneo, es decir, ¿se usa en la actualidad? Sí, Otra cosa, el tema de fragmentar una base de datos tenemos el concepto de que agrupa muchos temas, muchos tipos de información, como son tablas, reportes, listados, los ajá. queries. Entonces, cuando usted menciona ahí una fragmentación de base de datos, pero le voy a poner el campo DNI y sexo, por ejemplo, entonces no me cuadra porque hablamos de base de datos, un conglomerado de No, no, información. no, vea lo siguiente. Lo que pasa es que yo estoy utilizando muy pocos campos, pero aquí lo que se está tratando de hablar es lo siguiente. Existe, por ejemplo, la base de datos de un banco, por decir algo. Esa base de datos del banco tiene 1 millón de clientes. Resulta ser Claro, que, por ejemplo, para el caso de la fragmentación horizontal, ellos deciden que todos los clientes que tengan, por ejemplo, como localidad donde viven Lima, los pasen a una sola base de datos. Los que iban en Cusco, otra base de datos, y así por provincia. Esa es la partición horizontal. En esa estamos claros, ¿verdad? claro, por un tema de Luego, aceleración del proceso. internamente dentro del banco, pueden haber, por ejemplo, para la parte de su base de datos, acuérdate que no solamente ellos tienen información allí de los clientes, en esa base de datos también hay información acerca de los empleados. Entonces ellos pueden Claro. también internamente particionar para que la información de los empleados pase a un departamento específico que no tenga que ver nada con lo que es la parte de los clientes. Es decir, que no vea los movimientos de dinero de las personas, sino que simplemente esa área vea lo que es el trabajo con los empleados. Ahí estamos particionando también la base de datos. En ese caso de esa partición, imaginemos que exista un empleado que además de todo a él le pagan por una cuenta en el mismo banco. Entonces resulta ser que en ese caso esa persona, ese departamento que va a recibir la información, por ejemplo, sea no departamento de contables, sino un departamento de recursos humanos, él no necesita saber lo que tiene que ver con el dinero que maneja esa persona dentro de la empresa, dentro del banco, de la institución. Por lo tanto, se le manda a ese departamento una partición mixta, donde él solamente recibe los datos de los empleados, pero no todos. Él recibe solamente los datos de los empleados, excepto los que tengan que ver con la parte económica, que los recibe la gente de finanzas. La gente de finanzas, por su parte, no recibe tampoco la información completa del empleado. Recibe solamente la información relativa a la parte de finanzas. Entonces allí puedes ver cómo se utiliza el particionamiento, la desfragmentación. Esto se puede hacer utilizando vistas, pero desde el punto de vista de lo que estamos estudiando en este momento, también se puede hacer creando subcomponentes de base de datos, réplicas digamos que limitadas, donde esté solamente la información que necesita trabajar ese componente de la empresa, de la organización. ¿Entiendes ahora lo que es esa noción? Sí, profesor, correcto, gracias. Entonces, como puedes ver, sí es algo que se utiliza actualmente. Inclusive siempre se ha utilizado ese tipo de particionamientos desde que comenzaron las bases de datos. Lo que pasa es que el nombre, digamos que es un poco más nuevo, el decir que se llaman una base de datos distribuida con fragmentación horizontal. Eso es algo que es más reciente. Pero siempre cuando hemos trabajado con bases de datos y necesitamos trabajar con diferentes agrupaciones de personas, podemos particionarla de alguna manera. Ahí lo que importa es que, por ejemplo, por términos de seguridad, en este caso, lo que estamos hablando ahorita, no todos los miembros de la organización requieren tener toda la base de datos al alcance de su mano. Esto se puede hacer, repito, mediante vistas, pero para ciertos casos se utiliza más bien lo que son los particionamientos a nivel de
bases de datos distribuidas. Entonces son formas de solucionar el problema, especialmente cuando la información va a pasar a diferentes ubicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque si el empleado, por ejemplo, en el caso del banco, si el departamento de finanzas está en el mismo sitio donde está todo el resto del funcionamiento del banco, pudiera usarse un esquema de vistas. Lo que pasa es que esto podría producir una mayor concurrencia en cuanto al manejo de los datos. Si la ubicación, por ejemplo, de ese departamento es remota, está en otra parte, es más seguro mandarle una réplica de la base de datos para que vayan trabajando y después se actualiza en la base de datos principal, que mandarles una vista donde ellos tienen acceso directo a la base de datos principal, lo cual podría permitir que la misma sea hackeada o algo, porque estamos dándole acceso más amplio a la información. Bueno, en este momento vamos a terminar con la base de datos híbrida, que es la única que falta, y allí dejamos para continuar después del descanso. Para finalizar con los tipos de base de datos, nos falta solamente hablar de las bases de datos híbridas. Este es un esquema que simplemente presenta la combinación del modelo fragmentado con el modelo replicado, donde se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través de lo que es nuestro sistema. Vamos a descansar en este punto un poco para que puedan tomarse su cafecito. Nos queda todavía poco más de una hora de clase. Puedan tomar algo de agua, usar los servicios, etcétera. Se me desestresen un poquito, se estiren antes de ir a la segunda parte de nuestra clase.